Además, ya, les voy a compartir el material de trabajo. Un momentito. Me avisan si ya se está viendo ya, por favor. Un momentito que mi ordenador está un poquito lento. Ya. Entonces, recordemos que las migraciones también tenían un impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, podemos decir que las migraciones han sido un fenómeno constante a lo largo de la historia de la humanidad, desempeñando un papel crucial en la configuración de civilizaciones económicas y culturales, desde los grandes movimientos de poblaciones en la antigüedad hasta las complejas dinámicas migratorias del siglo XXI, ¿sí? El desplazamiento, ¿sí? de personas han sido impulsados por una variedad de factores, entre ellos conflictos armados, persecuciones políticas o religiosas. También puede ser las migraciones o el impacto por desastres naturales, como también la pobreza, la búsqueda de mejores oportunidades económicas y educativas, o simplemente el deseo humano de explorar y reinventarse en la actualidad. Vivimos en una era de globalización, ¿sí? Acelerada en que las migraciones, mis chicos, decíamos, migraciones internacionales han adquirido una dimensión sin precedentes, afectando profundamente tanto a los países de origen como a los de destino, así como las regiones de tránsito, ¿sí? También podemos decir, mis chicos, o hablar, ¿sí? Que el impacto de las migraciones es multidimensional. En términos económicos, mis chicos, los migrantes pueden contribuir significativamente al crecimiento del país receptor, aportando manos de obra en sectores claves, dinamizando el consumo interno y enviando remesas que sustenten economías locales y sus países de origen, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que hablábamos también que, sin embargo, también pueden generar tensiones en los mercados laborales, especialmente cuando existen altos índices de desempleo o insuficientes políticas de integración social. Culturalmente ha llegado de nuevas poblaciones, puede enriquecer las sociedades con una mayor diversidad lingüística, gastronómica, artística y religiosa, ¿sí? Podemos decir también, ¿sí? Recordemos que también podemos decir que al momento que usted comienza a migrar, usted se encuentra, ¿sí? Se encuentra con diferentes culturas, tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el sector de la costa, ¿sí? Hay diferentes costumbres y tradiciones, ¿no? Es un ejemplo pequeño, ¿sí? Que en otras ciudades, nosotros, por ejemplo, las personas que vivimos en la sierra, tenemos que adaptarnos. Recordemos que nosotros no podemos imponer nuestras culturas en otros lugares, ¿no? Porque podemos tener infracciones legales, penales y muchas cuestiones sobre imposición de culturas extranjeras. Es así, ¿no? Que si salimos del país, nosotros tenemos que adaptarnos a la
costumbres de ellos, ¿sí? También podemos decir, mis chicos, podemos decir, mis chicos, ¿sí? Que en el ámbito político, la migración es uno de los temas más debatidos, polarizadores en agendas nacionales e internacionales. Los gobiernos, mis chicos, enfrentan retos, ¿sí? De diseñar políticas migratorias que equilibren la seguridad nacional, como la protección de derechos humanos y las necesidades económicas, ¿sí? Los organismos internacionales como la ONU, la OIM, ACNUR, han subrayado la importancia de una cooperación global más efectiva para enfrentar las causas estructurales de la migración forzada y garantizar una movilidad humana segura, ¿sí? Ordenada y regular, ¿sí? Además, el cambio climático se perfila con un nuevo motor de desplazamientos masivos, lo que agrega una capa de complejidad a este fenómeno global, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender, mis chicos, ¿sí? Que ¿sí? Que podemos entender que la migración es un problema, ¿sí? Central, ¿sí? De todos los países. Recordemos, ¿por qué cree usted, mi Justin, que migran las personas a otros países? Que ya hablamos, ¿no? ¿Por qué cree mi Justin? Por falta de trabajo. Muy bien, por falta de trabajo. Recordemos que la falta de trabajo hace que las personas, ¿sí? Busquen otros rumbos, ¿sí? Y tal vez cuando no son, en este caso, migrantes legales, en otros países tienen problemas de libertad, ¿sí? Recordemos que si le ven ilegal, si por ejemplo, pongamos un ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces podemos nosotros mirar o ver cómo va afectando esa situación, ¿sí? Entonces, son factores muy relevantes de algunos países que la falta de trabajo y económicamente hace que busquen otros nuevos rumbos, pero a veces, muchas veces hay problemas al momento de migrar, ¿sí? Se encuentran con problemas migratorios, incluso están ellos están sujetos a que les roben, a que les asalten o les quiten sus cosas. Recordemos que irse por lo legal no es igual que irse por lo ilegal, ¿sí? Hay veces que lo ilegal es muy sufrido y una circunstancia muy fea. ¿Ya? Les voy a compartir el material de trabajo, mis chicos, ¿sí? Me avisan si se observa, ¿ya? Un momentito. Un momentito, mis chicos. Ya les comparto. Me avisan si ya se está viendo, mis chicos. No me es. Un momentito, ¿ya? No sé qué les sucede. Ya. Eso les voy a poner un pequeñísimo video sobre la migración, ¿sí? Por favor, un momentito. ¿Se ve, chicos?
No, miss. Ya, pongan atención para que podamos hablar, ¿ya? Sobre lo que es las migraciones. Miss, ya se ve. Yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, Sí, sí está bien el audio, Justin. Sí, miss. Ya, mi Justin. migración. La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales de un lugar a otro. La migración puede ser de carácter permanente cuando el individuo fija definitivamente su residencia en el nuevo lugar donde se ha radicado, o temporal cuando obedece a estadías más breves. Además, puede considerarse forzada si los factores que la determinan no dependen del sujeto, o voluntaria cuando quien toma libremente la determinación es el propio individuo. Las causas que determinan las migraciones son múltiples y en este sentido tienen diferentes motivaciones y características. Se habla de migración por causas políticas cuando una crisis política ha desatado una situación de inestabilidad institucional que afecta de manera pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos, así como también puede motivarse a que dicho país se encuentra atravesando un régimen totalitario sin libertad de expresión que persigue a la oposición, por lo cual propicia que muchos ciudadanos, involucrados o no políticamente, decidan abandonar el país por temor de que no se les respeten sus derechos. También se puede hablar de migración por causas económicas, cuando una parte importante de la población se ve afectada por una crisis económica, lo cual propicia que muchas personas prefieran migrar hacia países que les ofrezcan mejores oportunidades. El factor cultural también juega un papel importante en la elección del destino de migración, pues generalmente las culturas con características afines y lazos históricos considerables suelen ofrecer mejores posibilidades al individuo para desarrollar plenamente su potencial productivo en el seno de una sociedad. Asimismo, otras situaciones más complejas, como accidentes nucleares, conflictos bélicos o guerras, determinan que una población sienta la necesidad imperiosa de emigrar. Este tipo de migración es forzada. Por otro lado, catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, deslaves, huracanes, erupciones volcánicas, tornados, etcétera, propician la necesidad de migración de una población humana. Tipos de migración humana. Como migración humana es designado el desplazamiento de individuos o grupos de personas a través de un espacio geográfico para radicarse en un lugar distinto de aquel de donde son originarios, y que es motivado por razones sociales, políticas o económicas. Emigración. Como emigración se conoce el fenómeno social que constituye la salida de personas de su o localidad de origen para establecerse en otro país, región o localidad que les ofrezca mayores perspectivas en cuanto a ingresos económicos, calidad de vida y posibilidades de desarrollo a nivel personal y familiar. Inmigración. La inmigración supone la llegada a un país, región o localidad por parte de un individuo o un grupo de personas procedentes de otro país, región o localidad, con perspectivas de aportar una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, mayores ingresos económicos y posibilidades de desarrollo tanto a nivel personal como familiar. Migración interna. La migración interna es aquella que tiene lugar dentro de las fronteras de un país, es decir, las personas se trasladan de una región o localidad a otra dentro de una nación. El tipo de migración interna más común es la migración del campo a la ciudad, que ocurre cuando personas que habitan en zonas rurales aisladas o muy pobres deciden movilizarse hacia centros urbanos en busca de una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de empleo. Migración internacional. La migración internacional o externa es aquella que implica el desplazamiento de individuos o grupos de individuos fuera de las fronteras de su país de origen hacia otro. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. ¿Ya? Suscríbete. Es gratis. Nos vemos pronto. Ya, entonces pudimos observar, mis chicos, el videíto. Sí pudimos observar, mi Sí, Justin. miss. Sí. Ya. Entonces podemos nosotros decir, ¿sí? Que
a nivel social, cultural, económico, político, son factores que hacen que las personas comiencen a migrar, ¿sí? Voy a compartir. ¿Sí se ve, chicos? Sí, Miss. Las migraciones en el pasado y en el presente, ¿sí? Ya, vamos a leer, ¿sí? Las migraciones en la antigüedad, ¿sí? La movilidad es una característica propia de los seres humanos, ¿sí? En muchos sentidos, la historia humana es la del movimiento de la gente de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, hasta de un continente a otro. Gracias a las migraciones, la humanidad fue conociendo su entorno y se adaptó, lo que provocó cambios en su cuerpo, en su forma de vida y organización, ¿sí? Con el descubrimiento, mis chicos, de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose, ¿sí? Sedentarios. A medida que la población crecía, necesitaba nuevos territorios donde vivir, se dieron entonces grandes esfuerzos de colonización por el número cada vez más mayor de habitantes. Desde 8000 años antes de Cristo hasta el inicio sí, perdón, un ratito. De la era cristiana, se cree que la población, ¿sí? Pasó de 5 millones a 250 millones de habitantes, ¿sí? La mayor parte de ellos, mis chicos, se movilizó de manera forzada, no por factores de naturaleza, sino por acción de otros seres humanos, ¿sí? Entonces podemos entender, mis chicos, que la población ha ido poco a poco en aumento, ¿sí? Al momento que usted, obviamente, va viendo usted estadísticamente, sí, cómo va poco a poco los avances de la población, usted va viendo que hay una gran parte de personas, ¿sí? Donde ya comienza a haber un alto índice, sí, es donde ahí comienza a ver la inestabilidad, tanto económica, política, porque si hay más gente y ocupan incluso los empleos, incluso, ¿sí? Entonces, por eso no se genera incluso muchos empleos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay el factor de la creciente de humanos, ¿sí? Entonces, podemos eso entender. Es allí que toman las duras decisiones de emigrar diferentes personas, ¿sí? Para así hacer su vida un poco más fácil, se podría decir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Luego, en 2000 años de historia humana, la movilidad de la población ha sido muy importante. Por ejemplo, marcaron la historia del mundo los grandes desplazamientos en Asia, las conquistas del norte de África y la invasión de europeos del norte del Imperio Romano. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, migraciones y la modernidad, ¿sí? En la modernidad, en el siglo XVI, millones de personas salieron de Europa. ¿Para qué? Para conquistar casi, ¿sí? Siempre por la fuerza, ¿sí? Nuevos territorios en América, África y Oceanía. En algunos casos,
esa acción llegó al genocidio con el desarrollo de las relaciones mercantiles alrededor de 10 millones. Un momentito. ¿Ya? Entonces, durante la industrialización en los siglos XIX y XX se produjeron grandes desplazamientos de gente desde el campo hasta las ciudades, ¿sí? Donde estaban las fábricas, más de 50 millones de personas provenientes de Europa migraron hacia América, donde se expandió el sistema capitalista. En la era postindustrial cambió el sentido de las migraciones de Europa y Estados Unidos. Empiezan a ser los principales puntos de destino de población provenientes de América, Asia y África. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se da lo que hablábamos, mis chicos, la globalización, ¿sí? A fines del siglo XX, las migraciones se aceleraron en el mundo en medio de las crisis del sistema capitalistas, ocurridos con la implantación de neoliberalismo en el marco de la globalización, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿sí? Que migraciones en América Latina, ¿sí? La población actual en América Latina es fruto de varias migraciones, ¿sí? Que han dado desde los primeros asentamientos hasta la actualidad. En la época aborigen, mis chicos, los grandes imperios, entre ellos el maya, el azteca y el inca, provocaron importantes migraciones forzadas en sus procesos de expansión y conquista, ¿sí? Donde la conquista de América estuvo relacionada con grandes procesos migratorios de personas provenientes de Europa y África. Posteriormente han llegado a nuestro continente significativos grupos de Japón, China y Medio Oriente. En general, ha venido, ¿sí? Ha venido gente de todos los continentes, países y culturas. Por ello, Latinoamérica es complejamente diversa. Es un continente en movimiento que experimenta procesos de migración interna e internacional, ¿sí? Entonces, podemos nosotros entender, mis chicos, que las migraciones, ¿sí? Incluso desde lo antiguo hasta lo moderno, han salido migrantes de los lugares rurales, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el área rural, ¿sí? Tanto políticamente, en la sociedad son un poco aislados de todos los beneficios que tal vez hay en la ciudad. Entonces, los del campo casi no tienen los mismos beneficios para poder sobresalir o acceder. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Sí? Porque se ven afectados, ¿sí? Por la situación económica, política, ellos comienzan a tener un pensamiento migratorio, comienzan ellos a verle la vida de otra manera, ¿sí? Entonces, podemos decir, mis chicos, que incluso de otros países vienen, ¿sí? Se acentúan en América, ¿sí? Recordemos que nosotros somos muy ricos, incluso en petróleo, ¿sí? Donde el petróleo es el punto esencial del país para subsistir y sobresalir, ¿sí? ¿Está entendido hasta aquí, mis chicos? Sí, Miss. Ya, mis chicos, sigamos.
Tipos de migraciones. Para entender mejor las migraciones, mis chicos, se deben establecer sus tipos. Al respecto, existen varios criterios que vamos a mencionar a continuación. Si se toma en cuenta la duración es establecida de las personas que se trasladan, ¿sí? Se habla de tres tipos de migraciones. Migración definitiva, cuando quienes salieron no retornan a su lugar de origen, o resistencia habitual. Migración temporal, cuando la salida es por un periodo determinado, ¿sí? Y migraciones estacionarias, ¿sí? Cuando se trasladan al lugar por temporadas, por ejemplo. Hay trabajadores que van de un lugar a otro en tiempos de cosecha y luego meses regresan cada año a su lugar de vivienda, ¿sí? Según los lugares de destino, se distinguen migraciones internas cuando se realiza dentro de un mismo país, ¿sí? Y migraciones internacionales cuando ocurren de un país a otro. Entre estas se hablan de migraciones transfronterizas, cuando los desplazamientos, mis chicos, ¿sí? Se dan entre las zonas de frontera entre países, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Establecer si las migraciones son procesos voluntarios o sí. Por el contrario, son obligados. Este es el caso de un desplazamiento forzado cuando por guerras o desastres las personas huyen a otro lugar dentro de su país. Hay también el caso de personas que se ven en necesidad, ¿sí? De salir de un país y van a otro para encontrar refugio bajo la protección de otro estado, ¿sí? Y estas se las llaman, ¿sí? Personas refugiadas, ¿sí? Desde el punto de vista legal, encontramos, ¿sí? Migraciones regulares, ¿sí? Cuando las personas pueden cumplir con todos los requisitos que un establecimiento, sí solicita para que puedan ingresar personas de otras nacionalidades, por ejemplo, visas, permisos de trabajo y censos. En cambio, se habla de migraciones irregulares cuando quienes migran no pueden cumplir con los requerimientos e ingresan en forma irregular o como turista, para luego residir en situaciones irregulares que comúnmente son denominadas sin papeles, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, mis chicos, ¿sí? Que las migraciones son por varios factores, ¿sí? Como les decía y les vuelvo a repetir, por política. Recordemos que algunos migran por, como dicen, ¿no? Por guerras que está habiendo en sus países o desastres naturales. Recordemos que las guerras son un punto también para que la gente coja, también se asuste, ¿no? Y vaya a buscar otro rumbo de vida, ¿sí? Entonces, es así como la gente migrante incluso no tiene todos los derechos o todos los accesos en otros países, ya que no son países de ellos donde les vio nacer, sino son países que les acogieron, pero con, se podría decir, con puntos estratégicos donde usted no puede violar la ley, las costumbres, la cultura. ¿Sí? Entonces, todo eso en sí, mis chicos, afecta a diferentes países. Recordemos que en algunos países no es que cuando usted migra es porque usted va y quiere hacer algo bueno, sino hay veces que personas quieren dañar al, a la sociedad, al pueblo o donde el país que les vio o les dio acogida, ¿sí? Entonces hay personas que también por uno, como se dice, pagan todos, pero tenemos que tratar de hacer el bien si tenemos que migrar, ¿sí? Entonces, hasta aquí ha sido el temita del día de hoy. ¿Está entendido, mis chicos? ¿Está entendido, mi Justin?
Miss, ¿puedes repetir? Que les estaba diciendo, mis chicos, que las migraciones son factores, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? Recuerden, sí, que hay veces que sí migran por la política, la economía, ¿sí? Pero también migran por las guerras que hay en sus países, huyendo tal vez para salvaguardar las vidas de sus familiares o las propias vidas de ellas. También puede ser por muchos desastres naturales. Sí, recordemos que eso también es un punto donde no podemos nosotros como humanos detenerlo, sino ya eso ya viene dado primero de Dios y de la naturaleza. ¿Sí? Entonces voy a, a compartirles, sí, qué van a hacer de tareitas. ¿Sí? Entonces anoten, por favor. Sí, en una hoja de trabajo, ustedes van a describir, ¿sí? ¿Por qué se dan las migraciones? Entonces, ustedes van a poner, se dan las migraciones por factores políticos, factores económicos, el desempleo, lo que nos dijo Justin, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. ¿Está claro, mis chicos? ¿Sí está claro la tareita? Sí, Miss. ¿Sí? Ya. Sin más que decirles, mis chicos, cuídense que tengan una excelente tarde, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase. Chao, mis chicos. Yo, Miss. Chao.